Buenos días amigos y amigas, bienvenidos nuevamente al Círculo Matemático Alfa Beta. Hoy les traemos la solución de un segundo examen parcial del curso de Matemática Básica 2 de el segundo semestre del año 2020. Bueno, y el primer problema que nos pedía uno de los suscriptores que resolviéramos, este es un examen que me envió uno de los suscriptores. El primer problema que eh, nos pedían resolver es el que se está mostrando en pantalla, ¿sí? Tenemos la gráfica en azul para una función f, tenemos la gráfica en rojo para una función g, y me definen r de x como g compuesta con f, compuesta con el cuadrado de x, y me piden hallar r' en 1. Entonces, aplicando la regla de la cadena, llego a la expresión que estoy subrayando en rojo. ¿Estamos de acuerdo? Sustituyendo los valores de x igual a 1, porque es en 1 donde me están pidiendo el resultado, entonces vamos a tener g', evaluada en f1, f' en 1, 2 por 1. Sustituyendo los valores de derivadas y valores funcionales, es decir, sustituyendo los valores de f' en 1, de f de 1, luego de g' en f de 1 y así sucesivamente, llegamos a que r' en 1, es igual a menos 3 medios. Los valores de derivada, los valores de f' en 1 y de g' en f de 1, pues se obtienen de los valores que indican estas gráficas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, dicho lo anterior, pasamos al segundo ejercicio. Suponga que h de x es igual a f compuesta con g compuesta con x cuadrado más 1. Nos piden hallar h' evaluada en menos 1. Bueno, pues nuevamente aplicando la regla de la cadena, llegamos a que h' en menos 1 es igual a la expresión que estoy subrayando en rojo. Luego de sustituir los valores de derivada y de valores de f y g a través de lo que nos muestra la gráfica, luego de sustituir los valores correspondientes, entonces llegamos a que h' en menos 1 es igual a f' evaluada en g2 por g' evaluada en 2 por menos 2, y eso nos va a llevar a que h' en menos 1 es igual a menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Luego vamos con el tercer ejercicio. El tercer ejercicio dice que wx está definido como la tangente inversa. El argumento es x dividido 3. Y eso hemos de multiplicarlo por el cuadrado de g de x. Y nos piden hallar w' en 3. Nuevamente, aplicando la regla de la cadena, la regla del producto y sabiendo cuál es la derivada de la tangente inversa, llegamos al siguiente resultado. Resultado que estoy subrayando en rojo. ¿Estamos de acuerdo? Luego de sustituir los valores de g de 3 de tangente inversa de menos 1, recordemos que x vale 3, g de 3, g' en 3, y como x vale 3, entonces vamos a tener acá 1. Entonces luego de sustituir todos esos valores, usando también la gráfica de g, luego de sustituir todos esos valores, llegamos a que w' en 3 es igual a un sexto por menos 1 al cuadrado más pi cuartos que multiplica menos 2, que multiplica menos 1 medio, y eso nos lleva a un sexto de más pi cuartos, y eso es aproximadamente igual a 0.95. Entonces, el resultado de
W' en 3 es igual a 0.95. ¿Estamos de acuerdo? Tú puedes pausar el video para cerciorarte de que los cálculos están bien hechos. Bueno, vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio era un ejercicio de diferenciales y decía así: use diferenciales para estimar el error absoluto al calcular el volumen de un cilindro circular recto de 30 centímetros de altura y 4 centímetros de radio. Si al medir el radio se ha cometido un error de 1/10 de centímetro. Bueno, entonces la solución pasa por lo siguiente. El volumen de un cilindro circular recto es pi r cuadrado por h, y suponiendo que h es constante, es decir, según el ejercicio, la variabilidad está en el radio. ¿Estamos de acuerdo? Porque ahí es donde existe el error de medición. Entonces, la altura va a ser constante, por lo tanto, la fórmula de volumen de ese cilindro pasa a ser dependiente del radio, y eso nos lleva a que el volumen es igual a 30 pi r cuadrado. Derivando respecto de r, tenemos que la derivada del volumen es igual a 60 pi r. Eso nos lleva a que los cambios en el volumen ocasionados por los cambios en el radio son iguales a esto, y al sustituir los valores correspondientes, entonces tenemos que el error absoluto debido a los errores que se generan en el radio, el error absoluto de volumen es igual a 24 pi, que eso aproximado es igual a 75.398. Entonces, el error de volumen que se genera en ese cilindro debido a la incerteza del radio, pues el diferencial de volumen es igual a 75.398. En este caso serían centímetros cúbicos, ¿verdad? Solo un error de una décima, nos genera que haya un error volumétrico aproximadamente de 75.398 centímetros cúbicos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos con el siguiente ejercicio. El ejercicio C dice: use el método de derivación logarítmica para hallar la ecuación de la tangente a la gráfica de x elevado al cuadrado x más 2x que pasa por el punto 1,3. Este es un punto de la gráfica. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces la solución pasa por lo siguiente. Hacemos un pequeño despeje y llegamos a lo que está mostrando el cursor. Aplicamos logaritmos naturales a ambos lados de la igualdad y llegamos a lo que está enseñando el cursor. Y luego, derivando, vamos a tener la expresión que estoy subrayando en rojo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, como 1,3 pertenece a la gráfica de la función, tú puedes hacer la prueba, puedes sustituir 1,3 en estos valores de la ecuación, y te vas a dar cuenta que se cumple para x1, se obtiene una y igual a 3. Entonces, como 1,3 pertenece a la gráfica de la función, ahí es donde queremos la tangente, ¿sí? Ahí es donde queremos construir la ecuación de la tangente. Entonces, sustituyendo los valores de x1 y y3, la expresión que está mostrando el cursor toma los valores que ahora muestra el cursor, ¿sí? Y entonces eso nos lleva a que y' menos 2 es igual a 1, y eso nos lleva a que y' es igual a 3. Por lo tanto, la ecuación de la tangente es y igual a 3x más b. ¿Estamos de acuerdo? El proceso que estoy subrayando en rojo nos dio
la pendiente de la tangente. ¿Estamos de acuerdo? La tangente es una recta, entonces se va a comportar de la manera que estoy subrayando ahorita en rojo. Ya sabemos que la pendiente de esa tangente vale 3 unidades. ¿Estamos de acuerdo? La pendiente de esa tangente vale 3 unidades. Y ahora para que se cumpla la condición de que estoy en el punto 1, 3, cuando x vale 1, y debe de valer 3. Eso nos lleva a que b tiene que ser 0. Por lo tanto, la ecuación de la tangente es igual a y igual a 3x. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio sí es un poco difícil. Es un problema de optimización y dice un triángulo isósceles de 17.61 centímetros de base y 39.03 de altura, ¿sí? Un triángulo isósceles de 17.61 de base y 39.03 de altura es circunscrito. En realidad se lee mejor si en vez de tener esta sintaxis, sustituimos por circunscribe. Voy a tratar de darme a entender. En vez de tener esta sintaxis es circunscrito, el problema se entiende mejor si se cambia lo que acabo de tachar por la palabra circunscribe. Vamos a encontrar un lugar donde escribirlo. Circunscribe. Entonces, un triángulo isósceles de 17.61 de base y 39.03 de altura circunscribe a otro triángulo isósceles invertido B de base X y altura Y con su vértice en el punto medio de la base del primer triángulo. Punto. Encuentre la base en centímetros del triángulo B. ¿Sí? Encuentre la base en centímetros del triángulo B de manera que su área sea máxima. Bueno, y entonces tenemos la gráfica del problema que estoy señalando ahorita con una flecha. Esa es la gráfica del problema y podemos ver varias cosas interesantes, ¿no? La base del triángulo A, del triángulo negro A, es 17.61, ¿sí? Es decir, desde aquí hasta acá hay 17.61 y la altura, es decir, desde este punto hasta acá es de 39.03. Entonces, con eso obtenemos la geometría donde este ángulo que está mostrando el cursor vale 1.349 rads. Este ángulo que está mostrando ahora el cursor vale 0.222 rads. Y esta hipotenusa que va de aquí hasta acá vale 40.011. Entonces, tenemos la geometría del círculo, perdón, del triángulo isósceles A. Es una geometría fija. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora vamos a tener adentro de ese círculo negro A, pues el círculo rosa B. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos el círculo B de color rosa. Y entonces la idea es encontrar la base de B que maximiza el área del círculo, del triángulo rosa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo quiero calcular la base del triángulo B
que maximiza el área de B. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces con la figura hecha, llegamos a que el seno de 0.22 es igual a lo que se muestra subrayado en fluorescente y el coseno de 0.22 es igual a lo que se muestra en fluorescente. Y entonces tenemos que el área del triángulo rosa pues es igual a lo que estoy subrayando en fluorescente. Eso nos lleva a esto. Y entonces tenemos que el área del triángulo rosa es igual a 3903 seno de 0.222L menos seno de 0.222 coseno de 0.222L cuadrado. Y luego de ciertas simplificaciones vamos a llegar a lo siguiente, ciertas simplificaciones y derivando, ¿verdad? Vamos a llegar a que la derivada del triángulo rosa respecto a la longitud L, esta longitud que estoy mostrando aquí es muy importante y va desde este vértice hasta acá. El opuesto va desde este punto hasta acá. Y el adyacente negro va desde este punto hasta acá. ¿Estamos de acuerdo? Aquí. La altura h iría de aquí, desde este punto que está mostrando el cursor, hasta acá. Y entonces con esa geometría llegaríamos a que la derivada de el área del triángulo B respecto a la longitud L pues es igual a 3903 seno de 0.222 menos 2 veces seno de 0.222 coseno de 0.222 por L. Y luego, pues al igualar a 0, llegaríamos a que L es igual a 20.006, lo que nos lleva a que la base de B que maximiza el área es igual a, utilizando las fórmulas que muestran acá, utilizando una de las fórmulas que se muestran acá con el valor de L de 20.006, llegamos a que la base de B que maximiza el área es igual a 2 veces el opuesto. Noten que el opuesto es de aquí hasta acá. Y por la simetría de la figura, ese mismo opuesto se va a repetir desde donde está mostrando el cursor hasta esta nueva posición. Entonces, llegamos a que 2 veces el opuesto es la base que maximiza el área del triángulo rosa B. Y eso nos lleva, luego de sustituir el valor de L, que ya lo habíamos encontrado previamente, nos lleva a que la base que maximiza el área del triángulo rosa B es igual a 8.8099. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el resultado. Algunos aproximarían eso como de la siguiente manera. Si tu aproximación es por medio de corte, corte significa de que ya no toma en cuenta los valores decimales que no me interesan. Por ejemplo, si me dicen este problema del resultado con una precisión de centésimas y yo aproximo por medio de corte, corte significa que me deshago de los valores que no me interesan, entonces algunos darían la respuesta como 880 y otros, si utilizan el criterio de aproximación por redondeo, darían como respuesta 881. ¿Estamos de acuerdo? Eso depende de la manera en que estén usando los criterios de aproximación. Repito, el primer criterio es un criterio de aproximación por medio de corte
Y el segundo criterio es un criterio de aproximación por medio de redondeo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si te dicen que aproximes a la centésima más cercana, te deben de decir si el proceso de aproximación es por medio de corte o por un medio de redondeo. Bueno, entonces, usando un criterio de aproximación por medio de corte, la base que optimiza, que genera el área más grande es igual a 880, y usando un criterio de aproximación por redondeo, la base que maximiza el área es igual a 881. Dicho lo anterior, pasamos al ejercicio E. Dice, use la regla del L'Hopital para hallar los valores de las constantes A y B, tales que el límite sea igual a 2. ¿Sí? Entonces, la regla del L'Hopital se usa cuando hay formas indeterminadas, pequeño contra pequeño o grande contra grande, y dice que para calcular el límite de un cociente, cuando tengo una forma indeterminada, ese mismo límite lo puedo calcular aplicando el límite a la derivada del numerador y a la derivada del denominador. ¿Estamos de acuerdo? Así es como trabaja la regla del L'Hopital. ¿Sí? El límite de una forma indeterminada lo podemos encontrar mediante el uso de sus derivadas, tal como lo estoy subrayando en naranja. Dicho lo anterior, entonces, bueno, me están pidiendo aplicar L'Hopital. Entonces, la derivada de x cuadrado menos 1 es 2x y la derivada de x cubo más x más b es 3x cuadrado más a. Eso nos lleva a lo que está mostrando el cursor. Al hacer el despeje del valor a, llego a menos 2 y al haber encontrado el valor menos 2, pues ahora procedo a encontrar el valor de b. Entonces voy a tener el límite cuando x cuadrado menos 1 dividido x cubo menos 2x más b es igual a 2. Puesto que aplicamos L'Hopital, hay una forma indeterminada. Y si hay una forma indeterminada, quiere decir que lo que estoy subrayando en rojo tiene que tender a cero, ¿verdad? Y si tiende a cero, entonces se desprende que el valor de b es igual a 1. Tú puedes hacer los cálculos pequeños para darte cuenta de que b es igual a 1. Entonces tenemos que los valores de a y b que generan este límite, los valores de a y b que generan ese límite, pues entonces vendrían siendo menos 2 y 1. ¿Estamos de acuerdo? Vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice, se tiene un tanque de largo 10 metros y altura 5 metros, con sección transversal en forma de triángulo equilátero. Se bombea gasolina al tanque a razón constante. Si el nivel de la gasolina se eleva a razón de 0.4 metros por minuto, cuando la altura de la gasolina es 2.6 metros, preguntan cuál es la razón en metros cúbicos por minuto a la que la gasolina está siendo bombeada al tanque. Entonces tenemos la figura asociada al problema. ¿Sí? Tenemos un depósito con una longitud de 10 metros de largo, tenemos una altura de 5 metros y entonces el asunto es de que de alguna manera se está bombeando gasolina al depósito, ¿verdad? Y eso está haciendo que el nivel de agua, ¿sí? El nivel de agua, llamémosle eh, DY en DT, no es nivel de agua, es nivel de gasolina. El nivel de gasolina, ¿sí? Esté creciendo a
0.4 metros por minuto. ¿Estamos de acuerdo? Cuando la altura es de 2.6, la altura es de 2.6, ¿estamos de acuerdo? Tenemos 2.6 metros. Bueno, entonces, usando la geometría de la figura, se llega a lo que estoy subrayando en verde. ¿Estamos de acuerdo? Usando la geometría de la figura. Es importante notar que el ángulo que estoy mostrando en verde es igual a pi sextos, y eso se debe a que el triángulo es equilátero. Entonces, la geometría de la figura y los datos del problema me llevan a que tangente de pi sextos es igual a x dividido y entonces tengo que x es igual a esto, 0.5773y. Eso me lleva a que el área en términos de y es igual a lo que estoy subrayando en verde. Tú puedes pausar el video y convencerte de esas ecuaciones. Y entonces es obvio que como es un problema de llenado, la altura y, que va desde donde está mostrando el cursor hasta este punto, ¿sí? La altura y es la altura del tirante de gasolina. Entonces, es claro que y depende del tiempo, ¿ah? Entonces, igualmente el volumen vaciado depende del tiempo. Entonces, al final el volumen va a depender del tiempo y y también depende del tiempo. Derivando respecto del tiempo, llegamos a la expresión 2 que multiplica 10, que multiplica 0.5773y por y'. ¿Estamos de acuerdo? Y y' ya sabemos cuánto vale 0.4, ¿estamos de acuerdo? ¿A qué altura y me interesa el fenómeno? A una altura de 2.6. Entonces, sustituyendo valores, resulta que el cambio de volumen en el tiempo, que es lo que me estaba interesando, el cambio de volumen en el tiempo es igual a 12.01 metros cúbicos por minuto. ¿Y quién está realizando el cambio de volumen en el tiempo? Pues la gasolina que está siendo inyectada, que es lo que me interesa, ¿verdad? ¿Cuál es la razón a la que está siendo inyectada la gasolina? Pues ya lo tenemos, ¿verdad? La razón a la que está siendo inyectada la gasolina es igual a 12.01 metros cúbicos por minuto, ¿no? Todo eso salió debido a la geometría de la figura y ya tenemos la respuesta, 12.01 metros cúbicos por minuto. Y luego el último ejercicio era el siguiente: identifique las gráficas de F, F' y FB' con la letra correspondiente, ¿verdad? Entonces la solución es bastante sencilla para este ejercicio, ¿va? De la gráfica se observa lo siguiente. Dese en cuenta que, ¿sí? Dese en cuenta que aquí tengo una tangente de pendiente cero, ¿ah? Entonces, y ese valor numérico 0 corresponde a la recta azul. ¿Estamos de acuerdo? La gráfica C en rojo, pude haber escogido otros puntos, pero se me facilitó mucho usar el punto que está mostrando el cursor. El punto este que está mostrando el cursor de la gráfica roja C, ese punto tiene una recta tangente horizontal, por lo tanto su valor numérico de pendiente es 0. Y es claro ver que ese valor 0 está asociado a esta recta azul. Entonces B es la derivada de C. Siguiendo con la misma lógica, la gráfica azul
presenta en este punto una recta tangente horizontal. Eso significa que su valor de derivada, su valor numérico de derivada es 0. Y resulta que el 0 está asociado a esta gráfica negra. Entonces es claro que A es la derivada de B. Y en base a la lógica de que hay una secuencia, es claro observar que C es la gráfica madre, es F, B es la derivada de C y que A es la derivada de B. Por lo tanto, C es F, B es F' y A es F'B'. ¿Estamos de acuerdo? C es F, B es F' y A es F'B'. Bueno, entonces, dicho lo anterior, deja tus comentarios para que mejoremos los videos. Recuerda que Dios es bueno, es infinitamente bueno. No nos trata como merecen nuestras faltas y rebeldías. Al contrario, aguarda con paciencia a que cambiemos de vida. Deja tus comentarios, te animo a que te suscribas al canal. Pausa el video para entender las soluciones del problema y nos vemos hasta la próxima.